Fijaos, yo voy a estar dando estas 6 primeras clases de terapia cognitivo-conductual y me parecía muy importante en esta primera clase centrar el contexto histórico y saber de dónde viene la terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué? Pues porque muchos de vosotros vendréis de escuelas a lo mejor psicoanalíticas, conductistas, de terapias de tercera generación. Entonces me parece importante marcar el contexto histórico de lo que es la terapia cognitivo-conductual, sin que por ello dejemos de lado la parte práctica, porque yo soy una psicóloga eminentemente práctica y de trote, ¿no? Por así decirlo. Y justo tenía pensado empezar la clase de una manera, pero esta mañana me ha pasado una cosa con una paciente y voy a empezarla de otra, porque he tenido una intervención con una paciente que me ha parecido la esencia de lo que es la terapia cognitivo-conductual. Y digo, pues qué buen momento para transmitírselo, ¿no? a todas las personas que me van a ver esta tarde, porque es un buen ejemplo de lo que vamos a hablar. Así que voy a empezar por poneros este ejemplo para que veáis de lo que hablamos cuando hablamos de terapia cognitivo-conductual. Yo tengo una paciente, es una chica jovencita, es una chica que tiene 20 y pocos años, que está estudiando una carrera, y esta chica tiene muchísima ansiedad ante los exámenes y viene llorando, ¿no? Pues entre tantas sesiones pues está venido llorando porque ella es muy consciente de que le cuesta mucho trabajo estudiar. Ella es muy consciente de que no tiene esa rapidez. Ella dice, yo no tengo esa rapidez de aprendizaje que tienen otras personas, pero a la vez le genera muchísima ansiedad el hecho de no responder igual que responden los demás. Bien, aquí es importante, ¿por qué? Porque digamos que lo primero que nos llamaría la actitud paternalista, ¿no? Por así decirlo, o la actitud de entrega que nos mueve a las personas, lo primero que sería decirle no sería, pero bueno, tú, ¿cómo no vas a ser inteligente si estás en una carrera? Claro que estás estudiando una carrera. Bien, la terapia cognitivo-conductual no es positiva. No es una terapia positiva, que se basa en ese positivismo de tú eres estupendo, tú eres maravilloso, tú eres inteligente, cuando la persona, en este caso, es consciente de que le cuesta trabajo aprender. Y es consciente porque tiene ejemplos de toda su vida. Es decir, en caso de que no fuese así, ya estaríamos en otro plano, ¿no? Estaríamos en otro plano de las rumiaciones. Pero en este plano, esta persona es consciente. Y entonces, el tema es que aquí lo que no podemos caer es en lo que pensamos que a nosotros nos dolería, en nuestra interpretación de los acontecimientos, ¿no? Porque aquí luego lo fácil es caer en la interpretación de, como no soy inteligente, me siento mal. No, ella no es que se sienta mal porque no es inteligente, eso lo tiene asumido. Por lo que se siente mal es porque le cuesta muchísimo trabajo. Son dos cosas diferentes. Porque nuestra tendencia natural sería, claro, no, es que como se siente que no es lo suficientemente inteligente, por eso se siente mal. No, se siente mal porque dedica muchas horas y no tiene el reconocimiento merecido. Y aquí es donde voy a mencionar a uno de los padres de la terapia cognitivo-conductual, Albert Ellis, que es el padre, junto con Aaron Beck. Albert Ellis, que crea la terapia racional emotiva, tiene, que los veremos más adelante, trabaja sobre todo los pensamientos distorsionados, que son 12, pero hoy os voy a mencionar 3 simplemente para que os quedéis con ellos. Estos 3 pensamientos distorsionados, que son los que nos llevan a sufrir, son, el primero de ellos, pensar que la vida tiene que ser justa, pensar que si yo hago las cosas bien, me tiene que ir bien, y pensar que si yo trato bien a la gente me tiene que tratar bien a mí. Bien, esta chica, la distorsión cognitiva que tiene es que si yo hago las cosas bien, tengo que aprobar. Ahí está el punto de distorsión cognitiva, ¿lo veis? No es un tema centrado más o menos en su inteligencia, es una distorsión que tiene cognitiva. Ella es consciente, por un lado, de que tiene menos capacidad de rapidez a la hora de adquirir conocimientos y conceptos nuevos que otras personas, pero por otro lado espera la misma rapidez y resultados estudiando lo mismo que otras personas. Ahí está el problema. Vamos viendo. Entonces, esto creo que enmarca muy bien lo que es el concepto de la terapia cognitiva, de lo que son las distorsiones. Y sobre todo comentaros, no es una terapia positivista que se base en decir, no, pero esto no es verdad, tú eres una chica muy inteligente. No, ahí estaríamos cayendo en lo que no es la terapia cognitiva.
Ahí estaríamos cayendo en dar una opinión, en ser paternalistas y en ser muy, muy positivos, cuando Albert Ellis y Beck no parten de que la realidad sea positiva. La realidad es lo que es. No es ni buena ni mala. La realidad es neutra. Nosotros, con la interpretación que le damos la valencia. Entonces, ahí es donde nos vamos a centrar, en la interpretación de los acontecimientos. Bien. Pero ¿quién ha dicho esto antes? Porque ahora os voy a compartir pantalla con uno de mis... Perdón, a ver. Aquí le tenemos. Es que a mí... A ver, sí. Bien. Esta idea de Albert Ellis y de Beck no es nueva. No es nueva. La psicología tiene gran parte de filosofía, sobre todo la psicología cognitivo-conductual. Y esta idea ya viene de los estoicos, esta idea ya viene de Epicteto. Epicteto dice, el hombre no está preocupado tanto por los problemas reales como por sus ansiedades imaginadas sobre los problemas reales. ¿Qué quiere decir Epicteto con esto? No nos preocupa la realidad, sino la interpretación que nosotros damos a la realidad. En esto se basa la terapia cognitivo-conductual y por eso tenéis que estar muy, muy atentos en terapia, porque no al paciente le va a preocupar lo mismo que te preocuparía a ti. Muchas veces caemos en eso. La interpretación que tiene el paciente de su realidad no tiene que coincidir con la tuya. Y eso es lo fundamental que tenemos que tener en cuenta en la terapia cognitiva. ¿Cómo interpreta la persona su realidad? ¿Cuáles son esos sesgos que veremos más adelante y cuáles son, perdón, esos pensamientos distorsionados? Pero vamos a ponernos, ya os he comentado que quería hablaros un poco del contexto histórico. Fijaos qué cosa tan interesante, porque tanto Beck, os voy a contar un poquito la historia de cada uno para que veamos de dónde vienen estos dos grandes psicólogos. Además tienen vidas muy parecidas, con mucho trauma. Beck proviene de una familia judía, sus dos hermanas mayores mueren de gripe y su madre pasa por una profunda depresión. Y él desde pequeño tiene que hacerse cargo de muchísimas cosas. Además, tiene muy mala salud y cae enfermo, de manera que los padres tampoco van a verle, tiene una falta de apego, ¿no? Aquí también sería importante hablar del apego, pero no es lo que nos ocupa, y desarrolla una fobia. Beck desarrolla una fobia, que es la fobia a la sangre. Por un lado tiene esta fobia, y vamos a hablar de Albert Ellis. Albert Ellis, que es contemporáneo a Beck, tened en cuenta que estamos hablando de los años, pues Beck, Ellis nace en el 21 y Beck nace en el 13, hablamos de 1900. Es decir, cuando los antecedentes psicológicos antes de la terapia cognitivo-conductual encontramos dos, que son el psicoanálisis, por un lado, y la terapia conductual pura. Fijaos qué interesante, porque ni la una ni la otra le dan importancia al pensamiento. Al pensamiento consciente me refiero. Es decir, el psicoanálisis se centra en todos los procesos inconscientes, porque según el psicoanálisis la patología viene de una pulsión interna de procesos inconscientes, con lo cual realmente lo que el paciente verbaliza en terapia a nivel racional no están tenido en cuenta. Y el conductismo se centra en cambiar la conducta, pero entiende la mente como una caja negra, además se llama así, desde el conductismo la mente es una caja negra, donde no sabemos lo que pasa, pero lo que nos interesa es que según un estímulo hay una respuesta. Y si cambiamos los estímulos, podemos cambiar las respuestas. Y si condicionamos los estímulos, condicionamos las respuestas. Fijaos, ninguna de las dos vertientes fundamentales que hay en la psicología a primeros de siglo XX me refiero, tienen en cuenta lo que es el pensamiento racional, la verbalización racional y consciente de los pacientes. ¿Esto qué significa? Esto significa que tanto Beck como Ellis, de forma paralela, porque ellos no se conocen hasta los años 60, de forma paralela se dan cuenta en sus propias investigaciones
que las personas tienen una serie de sesgos en el pensamiento y de errores de pensamiento que se repiten constantemente una y otra vez. Y que además tanto Ellis como Beck, que vienen los dos del psicoanálisis, ambos parten del psicoanálisis, ambos son psicoanalistas, se dan cuenta que para la depresión el psicoanálisis no funciona. No funciona el psicoanálisis. Y entonces ahí es cuando Beck dice, hay mucho más en la superficie de lo que aparentemente vemos. ¿Qué quiere decir aquí Beck con esto? Beck lo que nos quiere decir es, hay mucho más en lo que el paciente está verbalizando de lo que realmente nosotros estamos queriendo ver. Y es aquí cuando empieza a desarrollar su terapia cognitiva. La terapia cognitiva que desarrolla entre los años, a partir de los años 60, más o menos. Bien, por otro lado, vamos a hablar de Ellis. Ellis nace también en el seno de una familia judía. Ellis también sufre mucho trauma en la infancia, trauma de abandono, y también tiene una fobia. Tiene una fobia social. Es incapaz de exponerse frente al género femenino. Y fijaos cómo lo soluciona Ellis a la edad de 19 años. Esto yo siempre se lo cuento a mis pacientes en psicoeducación, porque la terapia cognitivo-conductual, como bien dice conductual, quiere decir que tenemos que modificar la conducta, es decir, no solo el pensamiento. Si nos quedamos en modificar el pensamiento, pero seguimos cometiendo los mismos errores conductuales, realmente no hay avance, ¿no? en la mejoría del paciente. Ellis, con 19 años, tiene una fobia tremenda a las mujeres, por así decirlo. Le gustan mucho, pero no se puede relacionar con ellas, y entonces él mismo se impone sentarse durante un mes seguido en un banco de la estación y andar con todas las mujeres que pueda. Bien, al mes había conseguido una cita solo, pero había hablado con más de 180 mujeres y lo más importante, había perdido el miedo. Beatriz, ¿podrías Sí, quitar por favor la diapositiva? Que nos están sí, diciendo que te ve muy pequeñito en una esquinita. perdón, sí, discúlpame, sí. Gracias. Nada, como os comentaba, Ellis esta fobia la supera exponiéndose, consigue tener una cita, supera esta fobia y además la supera también porque de hecho él se casó 4 veces, o sea que es un hombre que al final luego tuvo muchísimo éxito con el género femenino. Bien, Ellis también, las mujeres, las personas que estemos aquí, también los gays, le debemos muchísimo. Le debemos muchísimo porque Ellis es el primer psicólogo feminista de la historia de la libertad sexual. Es el primer psicólogo que en los años 60, 70 defiende la apertura de la homosexualidad. O sea que al psicólogo que se le deben estos avances sociales a nivel sexual es a Albert Ellis. Bien, una vez puesto este enfoque histórico que creo que es importante conocer, vamos a ver en la terapia cognitivo-conductual cuál es el planteamiento fundamental con el que nosotros nos vamos a mover en terapia. El planteamiento fundamental es que la persona no reacciona emocionalmente a las situaciones, sí, no a la interpretación que les da. Bien, ¿esto es cierto? No del todo. A día de hoy no se sostiene, es decir, no todas las emociones, no todos los pensamientos o no se sabe antes, en algunos casos, qué genera la emoción, si ha sido un pensamiento o se ha activado antes el sistema límbico. Esto lo veremos en el próximo martes, que os hablaré de las emociones, que os hablaré un poquito de psicobiología para que entendamos esto porque es muy importante en la psicoeducación. Entonces, es aquí el mayor escollo de la terapia cognitivo-conductual. Es aquí donde yo, por ejemplo, que estoy formada por la universidad en cognitivo-conductual, me encontré el principal escollo, es decir, hay emociones que vienen de las creencias nucleares, que llama Beck, que están muy instauradas y son muy automáticas. Y luego también hay otras que son a nivel biológico, es decir, nosotros estamos preparados biológicamente para que veamos una serpiente y nos dé miedo. No hay que pensar nada de la serpiente. Estamos preparados biológicamente para que determinados estímulos que son potencialmente dañinos o potencialmente mortíferos para el ser humano nos den miedo.
Entonces, ahí no hay un pensamiento que esté mediando. Con lo cual, aquí es donde, digamos, la teoría es el punto más flaco, ¿no?, de la teoría cognitivo-conductual, pero sí que es cierto que nos va a servir muchísimo, sobre todo en aquellos pensamientos automáticos, los pensamientos de segundo orden, de los que nos habla Beck, pero por eso quería dejar claro que no toda emoción deriva conscientemente de un pensamiento. La teoría, no obstante, lo que nos dice es lo siguiente: las personas no sienten emociones negativas automáticamente, las sienten por algún pensamiento que ha mediado y por lo tanto tienen que ser conscientes de ese pensamiento. Es aquí donde cada uno, donde Albert Ellis y Beck bifurcan su teoría. Beck se centra muchísimo más en lo que él llama los sesgos de pensamiento y los tipos de pensamiento. Os voy a contar. Para Beck hay un pensamiento nuclear que es el núcleo duro. El núcleo duro del pensamiento, que seguramente os lo habéis encontrado en algunos pacientes, es cuando, por ejemplo, una persona, esto es un caso real, yo tengo un paciente que su núcleo duro es: las personas tímidas no gustamos. Esa es la creencia nuclear. Y eso es prácticamente inamovible. Es lo que más trabajo nos va a costar mover, la creencia nuclear. Sobre esa creencia nuclear que tiene el paciente, se superponen los pensamientos de segundo orden, que son más flexibles, son como opiniones. En este caso podría ser: bueno, a ver, las personas tímidas no solemos gustar, pero hay gente a la que les gustamos. Eso sería un pensamiento de segundo orden en la teoría de Beck. Pero cuando alguien te llegue a consulta y te diga: los tímidos no gustamos, soy consciente de que no valgo porque no soy lo suficientemente inteligente. Esas afirmaciones rotundas que la persona tiene y que además, fijaos, esto es lo importante, son creencias que van a orbitar sobre 3 puntos, que es la persona, la relación con los demás y el mundo. Siempre orbitan. Es el concepto que tengo de mí mismo, el concepto que tengo de cómo me relaciono con los demás y el concepto que tengo del mundo. Estas son las creencias. Y sobre las segundas creencias hemos visto el núcleo duro, las creencias que se superponen, y luego estarían los pensamientos automáticos. Bien, cuando hablamos de pensamientos automáticos no hablamos solo de pensamientos, también pueden ser imágenes. Por ejemplo, este chico tímido, cuando le llaman para quedar, para ir a un evento social, a cualquier cosa, porque realmente es una fobia social, va más allá de una timidez, automáticamente, que es muy automático y por eso hay que pillarlo muy al vuelo y por eso tenemos que enseñar a nuestros pacientes a pillar muy al vuelo estos pensamientos, hay un pensamiento automático que le dice, le hace sentirse así. Él no capta el pensamiento, él lo que siente es una sensación y ahí es donde tenemos que actuar. ¿Pero qué has pensado? ¿Qué va a pensar una persona que es tímida y que está convencida completamente de que los tímidos no gustan? El pensamiento automático que vamos a tener más probable, en este caso os lo digo porque es un caso real, es: se van a reír de mí. Pero ese pensamiento tan automático queda prácticamente en el subconsciente. Tenemos que rescatarlo. Porque además, ese pensamiento automático se va a disfrazar. Se va a disfrazar de otra narrativa. ¿Cuál es la narrativa que vamos a tener aquí? Mejor no voy porque, total, hoy salir de casa está lloviendo, eso está muy lejos. La pereza. La pereza es un gran disfraz de los pensamientos automáticos. Las excusas. Cuando oigáis una excusa de algún paciente para no hacer algo precisamente, que es lo que tiene que hacer para salir del problema, porque al final hay una cosa que siempre les digo a los pacientes: lo único que te puede ayudar es aquello que no puedes hacer. Esa es la realidad. Lo único que te puede realmente ayudar es aquello que no puedes hacer, porque cuando lo hagas verás que puedes hacerlo. En esto se basa la terapia cognitivo-conductual y los refuerzos que vamos a ver ahora.
pero tenemos que saber cuáles son esos disparadores y cómo se van a disfrazar, cuáles son las máscaras de esos pensamientos automáticos, que como os he dicho, en gran medida los vamos a encontrar disfrazados de pereza, disfrazados de desgana, disfrazados de excusas. Bien, entonces ya vemos aquí por parte de Beck, su teoría, ¿no?, fundamentalmente se basa en estos tres niveles de pensamiento. Tenemos el núcleo duro, los pensamientos secundarios y los pensamientos automáticos. Iban en cascada, pero nosotros, para llegar al núcleo duro, tenemos que empezar por los pensamientos automáticos. Saber realmente qué es lo que la persona piensa y saber realmente qué es lo que a la persona le duele. Y aquí enlazo con el inicio de la clase. Si yo no analizo bien la situación, yo me quedo con la idea de que lo que a mi paciente le duele es sentir que es menos inteligente. Y no es eso. Ella lo tiene asumido. Lleva toda la vida sacando malas notas y costándole mucho estudiar y sabiéndolo. Ella lo que le duele es el esfuerzo dedicado que no tiene la recompensa. Por eso hay que analizar muy bien y saber cuál es el pensamiento distorsionado y no dar por sentado. La terapia cognitivo-conductual es muy analítica. Bien. Luego hablaremos mucho más porque tenemos 6 días por delante para hablar mucho más en profundidad. Yo os quiero poner un poco en contexto para que vayáis viendo. Es decir, Beck no nos vamos a quedar aquí. Hablaremos mucho más profundamente de él en los próximos días, pondremos ejemplos reales, pero bueno, de entrada quería dejaros esta idea de lo que es la teoría cognitiva de Beck. Ahora nos vamos a la teoría racional emotiva de Ellis, que juntos, en los años 60 y pico, es cuando ya crean la terapia cognitivo-conductual. Es decir, la terapia cognitivo-conductual viene de la terapia cognitiva de Beck y de la terapia racional emotiva de Ellis. Bien. Ellis prácticamente, la idea es la misma, es el modelo ABC, es el mismo modelo, es decir, a las personas no les duelen los acontecimientos o no reaccionan en función de los acontecimientos, sino de la idea que generan ellos de los acontecimientos, la idea es la misma. Lo que pasa que Ellis sí se centra en los pensamientos distorsionados y establece 12 ideas irracionales, que las veremos más adelante. Hoy no quería hablaros de las ideas irracionales, sí os he hablado de esas 3, fundamentalmente. Hay 12 que se resumen en 3, que sí sería interesante que lo tuvieseis hoy presente. La vida no es justa, porque yo haga las cosas bien no me tiene que ir bien, y porque yo trate bien a la gente no me tiene que tratar bien a mí. Si os dais cuenta, seguramente todos tenemos las 3 ideas irracionales. Entonces, esto en terapia se ve muy, muy fácilmente. Pero también, si os dais cuenta, estas ideas irracionales, al igual que Beck, están relacionadas conmigo mismo, con mi relación con los demás y con el mundo. Fijaos cómo cada uno por su lado va llegando a las mismas conclusiones. Es decir, que la patología viene de la relación, vamos a decir, psicológica, mental, que se traduce a través del lenguaje, que la persona tiene consigo misma, con los demás y con el mundo. Bien. Como ya os he dicho, profundizaremos más adelante en Albert Ellis y sus pensamientos irracionales, también con ejemplos, pero quería comentaros una parte de la terapia conductual con la que sí nos vamos a quedar. Es decir, hay una parte de la terapia conductual, es decir, del conductismo, que se rescata, que tanto Albert Ellis, sobre todo, Albert Ellis tiende mucho más a la exposición. Albert Ellis es mucho más de exposición. Beck quizás se centra más en el cognitivismo, en el cambio de pensamiento, aunque también desea llevarlo a la conducta, pero Ellis es mucho más de llevar ese cambio, llevarlo a un cambio real en la conducta. De hecho, él se expuso. Yo siempre, lo que os decía antes, a mis pacientes siempre les cuento la historia de Ellis y su fobia social con las mujeres, y siempre les digo, si Albert Ellis, que es el padre de la terapia cognitivo-conductual, tuvo que exponerse, nosotros no nos queda otra que hacer lo mismo. Entonces, bueno, es una forma también de que los pacientes vean que al final
pasa por la exposición, no la mejoría. Y es aquí, en esta exposición, donde la terapia cognitivo-conductual va a rescatar unos conceptos, los estudios, que son los modificadores de conducta. Esperad un momento, que los voy a poner un momento en la pantalla para que los veáis. Un segundito simplemente. A ver. Bien. A ver, os diría que estos conceptos, aunque a priori parezcan sencillos, son bastante complicados en la práctica de coger, o sea, requieren práctica conocerlos y requiere práctica entenderlos. Bien, vamos a ver. Estos son los llamados modificadores de conducta, que son los procedimientos básicos del condicionamiento operante. Bien, voy a quitar ya la diapositiva, todo esto luego os lo voy a pasar, no tengáis problema. Por un lado tenemos, perdón, el refuerzo negativo. El refuerzo negativo significa que cuando yo emito una conducta, la consecuencia de esa conducta es que a mí se me quita algo malo. ¿Bien? Refuerzo positivo. El refuerzo positivo es el hecho de que yo emita una conducta y el resultado de emitir esa conducta tenga como resultado algo bueno. El castigo positivo. Yo emito una conducta y el resultado es que me quitan algo bueno. Ahora os pongo ejemplos. Y el castigo negativo. Yo emito una conducta y el resultado es que me dan algo negativo. Bien. ¿Por qué es tan importante que hablemos de los modificadores de conducta cuando vamos a hablar de la terapia cognitivo-conductual, que fundamentalmente su inicio se centra en trabajar depresión, ansiedad, aunque a día de hoy se aplica a muchísimas otras áreas, como puede ser adicciones, trastornos de la conducta alimentaria, etcétera, pero me voy a centrar sobre todo en la ansiedad. ¿Por qué es tan importante conocer los modificadores de conducta a la hora de trabajar con la ansiedad? Pues bien, os lo voy a decir. De estos 4 modificadores de conducta, refuerzo negativo, que es quitar algo malo, refuerzo positivo, que es dar algo bueno, castigo positivo, que es quitar algo bueno, y castigo negativo, que es dar algo malo, el que más modifica la conducta no es el refuerzo positivo, que es lo que tendemos a pensar, es el refuerzo negativo, y por eso se sostiene la ansiedad. Y ahora os lo explico fácilmente y lo vais a entender. Yo estoy aquí ahora mismo en mi casa, imaginaos, y yo ahora estoy dando la clase con vosotros, pero dentro de un rato, imaginaos que yo tengo fobia a los perros. Yo dentro de un rato tengo que salir a comprar algo para cenar, pero me puedo encontrar con el perro del vecino. Y yo estoy anticipando, porque la diferencia entre la ansiedad y el miedo es que el miedo, el estímulo, está delante. Es decir, yo veo un perro y me voy corriendo, miedo. La ansiedad no, la ansiedad, la característica que tiene es que anticipa la presencia de ese peligro potencial para mí, porque no a todo el mundo le da miedo los perros, pero para mí es un peligro potencial, ¿no? Bueno, tengo 2 perros, o sea, esto no tiene nada que ver con los perros, no la voy a tomar con ellos, pero vamos a suponer que yo soy una fóbica a los perros. En ese caso yo estoy dándole vueltas, estoy aquí como estás en casa, pero estoy dándole vueltas, y la ansiedad me va subiendo, y me voy a encontrar con el perro del vecino, porque además le suele sacar a estas horas, y el perro del vecino, y me empieza el latido del corazón, y se me empieza a secar la boca, y me empiezan a sudar las manos, que son todo correlatos fisiológicos de la ansiedad. Y entonces, ¿yo qué decido? Me hago algo de cena. ¿Para qué voy a salir a comprar? Y entonces automáticamente la ansiedad hace plotaplas, desaparece. Y desaparece por refuerzo negativo. Eso es el refuerzo negativo. La conducta de evitación tiene como resultado quitarme algo malo, que es la ansiedad. Con lo cual mi mente, mi cerebro, más que mi mente, vamos a diferenciar cerebro de mente, porque por mente entendemos consciencia. Yo voy más por la parte cerebral, ¿no? El cerebro aprende que si yo evito, todas esas sensaciones negativas, todas esas emociones, todos esos latidos desaparecen. Qué maravilla, ¿no? Evitar. Qué maravilla evitar. Y así es como se consolidan las respuestas de ansiedad. Maravilla lo digo irónicamente, porque el siguiente día, cuando yo sienta ansiedad ante
tener una discusión con mi jefe, por ejemplo, o tener una simple conversación. Me llama mi jefe para, oye, a ver cuándo podemos hablar, Beatriz, que tengo que hablar contigo de una cosa. Uf, palpitación, boca seca. ¿Qué voy a hacer yo? Procrastinar, evitar. Y así se va generando un círculo vicioso donde se sostiene la ansiedad. ¿Mm? Por eso es importantísimo que entendamos cómo funcionan los modificadores de conducta. ¿Mm? Y los modificadores de conducta en ansiedad van a funcionar por refuerzo negativo. Y el refuerzo negativo va a ser igual a evitación. Esto es lo que fundamentalmente quiero que os quede claro. La evitación es un refuerzo negativo de la ansiedad. Hay otros dos conceptos importantísimos que también vamos a rescatar y vamos a utilizar en terapia cognitivo-conductual, que son la extinción de la conducta, por un lado, y el refuerzo intermitente, por otro. Y esto también es importantísimo para vuestros pacientes en psicoeducación. Porque cuando un paciente viene y te dice, por ejemplo, en el caso de las adicciones o en el caso de ciertas conductas, ¿no? Lo he hecho pocas veces, pero lo he hecho una solo. Bien, hay que explicarles lo que es el refuerzo intermitente. Y el refuerzo intermitente es la base de la ludopatía. Uno no se vuelve ludópata si no ha ganado nunca. Uno se vuelve ludópata porque en algún momento ganó. Y sabe que en algún momento volverá a ganar, pero no sabe cuándo. Ese es el refuerzo intermitente. Si tú a tu cerebro, vuelvo a lo mismo, esto pasa muchísimo, os voy a poner un ejemplo donde más lo veo, voy a dejar de lado el tema de las adicciones, pero bueno, al final yo esto lo trabajo como una adicción, la dependencia emocional. El contacto cero. El contacto cero, que tanto nos cuesta hacer, ¿no? En la dependencia emocional, en violencia de género, que también he trabajado con violencia de género, tanto nos cuesta hacer ese contacto cero. Cuando la paciente viene, bueno, pero solamente hemos hablado una vez. Yo no juzgo, pero le explico el poder del refuerzo intermitente. Es decir, esa vez está reforzando muchísimo más. Yo a mi perro, ya que hablamos de perros, le puedo dar una chucha en la cocina. Si se la doy 2 veces, ya lo ha asociado. Ya está en la cocina. Y si yo ya no se lo doy, yo se lo doy nunca, ahí tendríamos extinción de la conducta. Pero si yo paso una semana y le vuelvo a dar una chucha en la cocina, el perro ya dice, otra vez, no me muevo de la cocina. Ese es el poder del refuerzo intermitente, que es lo contrario a la extinción de la conducta. La extinción de la conducta sería el contacto cero, el refuerzo intermitente sería ahora sí, ahora no. Bien, estos conceptos son importantes a la hora de trabajarlos en terapia cognitivo-conductual. Sí me gustaría, si hay alguna pregunta con tema de que me la podéis hacer ahora para poder seguir, si ha quedado claro, porque yo sé que el tema de los refuerzos es complicado. Entonces, si me queréis hacer, si a alguien le ha quedado alguna duda, 1 o 2 preguntas sobre este tema, ¿me la podéis hacer ahora o ha quedado claro el tema de los refuerzos y castigos? ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Fenomenal. Bien. Entonces, como os iba diciendo, la terapia cognitivo-conductual siempre vamos a partir del pensamiento, de lo que el paciente nos verbaliza, y a partir de ahí vamos a trabajar. Y vamos a trabajar de diferentes formas, porque las técnicas que podemos emplear son distintas, pero siempre teniendo en cuenta una cosa. La terapia cognitivo-conductual es directiva. Es decir, en la terapia cognitivo-conductual no hay una posición horizontal paciente-terapeuta. Hay una posición vertical, donde el terapeuta enseña, por así decirlo, a pensar al paciente. Es una posición de superioridad, es una terapia directiva. Lo digo porque si algunos venís de otros modelos más psicoanalíticos o modelos de otro tipo, el posicionamiento en la terapia cognitivo-conductual es directivo. ¿Cómo vamos a hacer directivo esta terapia? Bien, fundamentalmente
vamos a tener dos herramientas, bueno, dos que luego hay dos herramientas fundamentales que luego en técnicas son muchas, pero herramientas que a mí me gustan mucho, que son el diálogo socrático y la reestructuración cognitiva. La reestructuración cognitiva no os la voy a dar yo porque la dará mi compañero Miguel Vadillo más adelante, entonces tampoco me voy a meter en ella, pero sí que sepáis que las dos estrategias fundamentales, las dos técnicas fundamentales que vamos a tener en terapia cognitiva es el diálogo socrático, que quizá es menos directivo. Por ejemplo, es un ¿y qué piensas de, o por ejemplo, cómo te sientes? Yo esta mañana, ¿no? con mi paciente. ¿Cómo te sientes tú? A mí siempre me interesa muchísimo trabajar la emoción. Ojo, que sea terapia cognitivo-conductual no significa que no nos importe la emoción, por supuesto que sí. Beck lo dice muy claro, claro que me importa la emoción. El tema es que yo no puedo trabajar la emoción directamente. Para trabajar la emoción tengo que trabajar los pensamientos. Pero claro que la finalidad es que el paciente no se sienta mal, por supuesto que sí. Nos importa la emoción, pero tenemos que ver cómo llegamos a esa emoción a través del pensamiento. Entonces, yo, por ejemplo, pues esta mañana, ¿no? Con mi paciente, ahí es cuando, ¿cómo te sientes con el hecho de pensar que eres menos inteligente que el resto? Y ahí es cuando me dice, no, dice, yo solo tengo asumido de toda la vida. Vale. Entonces ya vemos que ese no es el problema. ¿Cómo te sientes con el hecho de que tengas que estudiar tantas horas sin esperar los resultados que crees merecen? Ahí es donde está el problema. Eso es lo que me duele, eso es lo que me hace daño. Y si os dais cuenta, es una interpretación de la realidad. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Yo, si estudio, tengo que sacar buenas notas. Ella dedica muchas horas y se quedan al aprobado justo, y ella esperaría un 8. Pero ¿dónde está escrito que eso tenga que ser así? Ahí es donde tenemos que ir. O sea, cuando trabajamos la terapia cognitivo-conductual, sobre todo vamos a trabajar mucho el concepto de justicia y de injusticia. Y vamos a trabajar mucho el concepto de justicia y de injusticia, sobre todo con aquellos pacientes que tengan un perfil más obsesivo. Los pacientes que tienen un perfil más obsesivo son pacientes que además están muy enciscados con el tema de la justicia. Y ahí es donde vamos a tener el pensamiento nuclear, la idea nuclear. En pacientes obsesivos, os aconsejo siempre a explorar la justicia, la idea de justicia como pensamiento nuclear. Porque ahí vamos a encontrarlo. Que son pacientes desde un estilo de apego más evitativo. Pero bueno, aquí el apego no tiene nada que ver. Pero cuando veáis pacientes con TOC, pacientes de un perfil obsesivo, idea de justicia, pensamiento nuclear, voy a sondear por ahí. Bien. ¿Cómo vamos a trabajar los pensamientos automáticos? Los pensamientos automáticos los trabajaremos a través del autorregistro. Esto es completamente novedoso y es algo que hasta que llegan Albert Ellis y hasta que llega Beck no se había visto. Es decir, que un paciente registrase sus pensamientos. Fijaos, algo que ahora nos parece, ¿no? Tan tremendamente importante decir, pero bueno, claro que es lo que la persona piensa, lo que la persona verbaliza, ¿no? Desde su consciente, pues hasta que llegan Ellis y Beck esto no se tenía en cuenta. Desde un punto de vista más funcional, yo os diría, a ver, el tema del autorregistro, que os pondré ejemplos también, os voy a traer ejemplos de autorregistros para que veáis cómo más o menos hay que hacerlos, y tengo ejemplos reales que también os puedo enseñar. ¿Cuál es el principal problema que os vais a encontrar con el autorregistro? Con el autorregistro, el principal problema que os vais a encontrar es que las personas no los completan. Y el argumento, y esto ya forma parte también de la terapia cognitiva, ¿cuál va a ser el principal argumento que nos vamos a encontrar? No he tenido tiempo, no he podido, uy, se me ha olvidado. ¿Vale? Todo esto son resistencias. Y hay que explorar esas resistencias. Y esas resistencias van a estar relacionadas con la idea nuclear. Porque una cosa es que a mí se me pase algo por la cabeza,
Y otra cosa es que yo tenga que escribirlo y que verbalizarlo, porque ahí qué pasa. Cuando yo lo escribo, cuando yo soy consciente de cómo me machaco, cuando yo soy consciente de las cosas que hago, por ejemplo, en el caso de fumar, de los cigarros que fumo, ¿no? Voy a hacer un autorregistro de los cigarros que fumo. Cuando yo soy consciente de todo eso, soy consciente del daño que me hago. ¿Mm? Y eso genera resistencia. Es decir, nadie quiere enfrentar el dolor cara a cara. Por eso no os extrañéis cuando vuestros pacientes, a la hora de rellenar un autorregistro, no lo hagan. Hay que ir poco a poco, hay que dar tiempo. Se tienen que acostumbrar a, digamos, a relacionarse con sus propios pensamientos. Porque es muy duro en un primer momento. Analizar lo que uno piensa, ese lenguaje interno, las cosas que me puedo llegar a decir, las cosas que puedo llegar a pensar de mí, de mi relación con los demás y de mi relación con el mundo. Por eso os digo que hay que tener paciencia también, porque muchas veces a la primera de cambio no vamos a conseguir que rellenen los autorregistros. Bueno, no sé si hay alguna duda. Hasta aquí todo va bien. Si hay alguna duda la contesto. ¿No? ¿Bien? Vale. A ver. ¿Alguien tiene un problema con la conexión? Yo os veo a todos bien. Creo que todos me veis bien a mí. ¿Todos me veis bien? ¿Bien? ¿Todo bien? Vale, fenomenal. Bien, estupendo. Bien. Como os decía, la terapia cognitivo-conductual, que tiene tanto a Aaron Beck y a Ellis como sus principales padres, vamos así a decirlo. Luego también tiene otra serie de escuelas, ¿no? El cognitivismo puro. Yo ahí no me voy a meter, no me voy a meter porque ya estaríamos hablando, pero bueno, si queréis estudiar o si queréis darle más vueltas, tendríais luego lo que son las escuelas más cognitivistas. Y lo que también es importante hablar dentro del contexto histórico de la terapia cognitivo-conductual es del constructivismo. Ambas, tanto Ellis como Beck, vienen del constructivismo. Y el constructivismo, o son constructivistas, más bien. ¿Qué nos quiere decir? Que construimos la realidad. Construimos la realidad con la que vemos el mundo. Es decir, nos compramos las gafas con las que vemos el mundo. Pero eso está muy bien, porque si podemos construir, podemos deconstruir también. Entonces, el constructivismo es también otra parte importante dentro de la terapia cognitivo-conductual. Pero fundamentalmente, la idea principal que quería que os quede hoy es que tenemos por un lado el núcleo duro, las ideas irracionales, los sesgos que veremos, el núcleo duro de las ideas de Beck, que están relacionados con mi relación conmigo mismo, con el mundo y con los otros. Sobre eso se superponen las creencias de segundo orden, que llama Beck, y en cascada tendríamos los pensamientos automáticos. Que bien puede ser imágenes, por eso también es muy importante que sondeéis, porque hay personas que son más visuales que otras. Y es importante que a vuestro paciente, en un momento dado, ¿tú qué piensas cuando te pasa esto, ¿no? Cuando te sube la ansiedad, ¿qué piensas? Muchos te van a decir nada. Y a lo mejor a veces nos empeñamos, bueno, pero seguro que algo se te pasa por la cabeza, algo pensarás, algo. Ojo, porque a lo mejor esa persona funciona por imágenes. Pues me viene una imagen de... Entonces, tanto la imagen como la verbalización los vamos a considerar pensamientos automáticos. ¿Bien? Dentro de las pensamientos irracionales de Albert Ellis, que como os he dicho vamos a encontrar 12, fundamentalmente, y aquí es donde más nos va, o por lo menos yo os digo desde mi experiencia, los pensamientos irracionales, que los veremos también en mayor profundidad, los pensamientos irracionales que más trabajo a mí me cuesta modificar son aquellos que están relacionados con las relaciones, valga la redundancia, con los demás. Es decir, hay un pensamiento irracional de Albert Ellis que es: necesitamos ser aprobados y queridos absolutamente por todas las personas. Qué bien. Si racionalmente todos los que estamos aquí sabemos que eso es imposible,
A la hora de la verdad todos lo esperamos. Y a la hora de la verdad no nos gusta caer mal, no soportamos ser rechazados. Bien. En este sentido, la terapia cognitivo-conductual no te dice tanto el hecho de que no puedas, de que necesites buscar esa aprobación, de que puedas hacer, por ejemplo, porque claro, aquí se nos abre un dilema, ¿no? En la práctica clínica. ¿Le enseño a esta persona, por ejemplo, habilidades sociales? Está bien, ¿no? También estamos en conducta. ¿Le enseño a esta persona habilidades sociales? ¿O cuáles son el sesgo cognitivo? Entonces, en este sentido, el sesgo cognitivo que encontramos con el deseo de ser amados, desde mi punto de vista y desde mi trabajo personal, es el que más os va a costar trabajar. Y yo aquí lo que hago con ellos es moderar la intensidad del dolor. Es decir, ¿cuánto de insoportable te resulta caer mal a tu compañero de trabajo de 0 a 10? Porque si te dice un 2, un 3, es normal. A todos nos va a molestar. Es decir, también tenemos que saber, ¿no? Tenemos que saber porque muchas veces la ambición del paciente, la ambición de la persona, es no sentir dolor. Es no sentir nada malo. Es sentir cero ansiedad, es sentir cero dolor, es no sentir nada negativo. Entonces tenemos que racionalizar eso, decir, a ver, es que parte de la vida es el dolor. Vas a sentir dolor, no te va a gustar no caer bien al otro, te va a hacer daño que tu pareja te deje, por supuesto, claro que sí. Y eso es parte de la vida. Entonces, ahí también tenemos que aprender a discernir hasta qué punto la persona busca un imposible, es decir, ¿qué estás buscando? No sentir nada de dolor. Sentir cero, porque eso yo no te lo puedo dar como terapeuta. Entonces, es importante, disculpadme que voy a leer el chat. Paco, sí, con el tema de la tartamudez no lo sabía. Me comenta Paco que con el tema de la tartamudez pasa con las imágenes. Pues gracias por tu aportación. Fíjate, este tema no lo sabía. Entonces, bien, como os he dicho, lo importante es que tengamos en cuenta también en la terapia cognitivo-conductual, pero como en cualquier tipo de terapia, ¿cuál es la demanda? Si la demanda es realista. Si te viene una persona con una dependencia emocional y te dice, yo quiero dejar a mi pareja sin sufrir, eso es total, eso no hay por dónde cogerlo. Y hay que ser, ¿no? ¿Cuál es tu demanda? Porque si es un dependiente emocional te va a costar muchísimo, porque la dependencia emocional es una adicción y la vamos a trabajar de igual manera que una adicción. Y vamos a trabajar esos pensamientos irracionales. ¿Cuál va a ser la creencia nuclear? La creencia nuclear de una dependencia emocional, básicamente, va a ser, si estoy solo, me muero. Pero ese es el sentir de un dependiente. Si estoy solo, me muero. Pero claro, daros cuenta que esto es muy interesante. A nadie nos gusta estar solos. Claro que no. O sea, el ser humano tiene sistema límbico, somos animales relacionales y a nadie nos gusta estar solos. Ahora mismo hay una corriente también muy New Age, ¿no? Con esto de tú eres una naranja entera, estamos todos muy completos. Sí, pero nadie quiere morir solo, nadie quiere estar solo y nadie quiere pasar su vida solo, quitando pues, determinados rasgos de personalidad, ¿no? Que serían muy extremos, ¿no? Muy rozando lo esquizoide. Pero por regla general nadie quiere, y eso no es malo. O sea, que te venga un paciente a terapia y te diga, oye, es que yo quiero tener pareja. Claro, normal, es perfectamente lógico. El problema es, ¿qué hago yo para tener pareja? Si yo estoy dispuesto a pasar por lo que haga falta, a hacer lo que mi pareja me pida, incluso aunque vaya en contra de mis principios, ahí estamos en la dependencia emocional. Pero por eso os quiero decir, no confundamos, porque si una persona llega a consulta y te dice, es que yo quiero tener pareja y me duele no tener pareja, y veo a mis amigas con pareja y quiero estar con alguien, y quiero compartir mi vida, y quiero que me quieran, y quiero... Pues es que todos queremos eso, es humano. Entonces no nos vayamos ya directamente, uy, ¿no? Creencia nuclear, miedo a la soledad, no, hay que ver
¿Qué hace la persona? Cognitivo-conductual. ¿Qué hace la persona para salvar esa soledad? Si esa persona está sufriendo porque está sola, pero aún así, es capaz de no escoger parejas tóxicas, aunque se le presenten, no escoge a cualquiera, o sea, tiene un criterio, tiene un cierto punto de exigencia, tiene autoestima, no estaríamos en una idea nuclear de Beck donde hay una creencia negativa hacia uno mismo o a relación con los demás. Si esa persona, con tal de no estar sola, hace lo que sea, por eso es muy importante que nos fijemos en las conductas también, no solo lo que pienso, sino lo que hago. Si estaríamos en una creencia nuclear que habría que trabajar.